bendiga, mis queridos hermanas y hermanos. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Saludo también a los siervos, a los pastores presentes. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo con mi familia, con mi esposo. Yo vengo de una familia idólatra, como dice, una familia sin conocer de Dios. Llega el pecado, llega todo, como dice, ¿sí? Yo a la raíz de niña comencé un sufrimiento con mis padres, a ver todo el maltrato, todo eso. Yo pensaba que era algo normal, ¿sí? Pero a raíz que iba creciendo, iba con ese rencor al ver cómo mi padre le pegaba a mi madre. Yo pensaba que era el día que yo me case, de repente mi esposo tampoco no me va a pegar así. Pero como es el enemigo, a veces te engaña, que el Señor lo reprenda. Me casé a la edad de muy niña, de 16 años, me comprometí con mi esposo teniendo 18 años, pensando que todo iba a cambiar, que mi vida iba a ser diferente, que iba a tener una paz, lo que no tuve en el hogar con mis padres. Pero como dice, en un tiempo estuve bien, pintaron pajaritos, maripositas, todo. Yo pensaba que iba a ser todo tranquilo. Pasando que tenía a mi hija ya la mayor, di a luz todo. Comenzaron los golpes, los maltratos, los insultos. Me andaban de diferentes colores en mi cara. Yo de verdad ya llegó a la edad que mi hija creció todo, me separé. Pero cuando uno está enamorada, regresa nuevamente y piensa que va a cambiar. Pero esa es mentira. Él no puede cambiar si es que no tiene a Dios en su corazón. Y yo en mi ignorancia me tuve mi segundo hijo, mi tercer hijo. Yo ya no podía más porque él me engañaba encima, venía con las fotos de las mujeres en el celular. Yo ya no soportaba porque siempre eran más insultos, mis hijos estaban dañando sus corazones cada día. Pero hubo un momento que ya, yo en mi ventana en el cuarto donde yo vivo, yo en mi ignorancia le decía al Señor, Señor, yo ya no puedo más. Yo no te conozco, no sé si tú eres real, no sé con quién estaré hablando. Yo le lloraba, le decía, Señor, si ese hombre no es para mí, Señor, aléjalo. Aléjalo porque yo ya no puedo vivir, no le puedo dar esa vida a mis hijas, a mis hijos, ya. Mis hijos se están llenando de odio con todos sus padres. Esperamos que se duerma. Cuando venga borracho nos íbamos al parque. Con mis hijos nos sentábamos ahí hasta que duerma porque no se podía dormir hasta que no me pegue o me jale del pelo. Me andaba todo el cuarto, me jaloneaba. Entonces yo agarraba, me iba a un parque, me sentaba con mis hijos, esperábamos que se duerman. Cuando ya veíamos que recién regresábamos a nuestro cuarto. Y así yo venía pidiéndole al Señor. Y yo le pedía, pero yo no sabía que el Señor que me escuchaba mis oraciones. ¿Cómo es cuando tú le pides a Dios de corazón, Dios te oye? Y Dios me oyó mi oración. Porque ahí donde mi esposo tuvo una experiencia, él también le oraba por un lado, le decía al Señor que él ya no podía vivir así, en esa vida que él vivía. Entonces él le lloraba porque él me contó después, él le lloraba, le decía, Señor, pues si mi esposa, mis hijos no me hacen nada, ¿por qué tengo esta vida que vivir con ellos? Si ella me atiende, me da todo, ¿por qué soy así? Él por otro lado le estaba clamando a Dios y el Señor le dio una experiencia sobrenatural donde él vino su cambio, al raíz que vino su cambio todo, él se entregó su vida al Señor. Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Si uno le pide de corazón, Dios lo hace. Dios lo hace y lo ha hecho con mi matrimonio, lo ha hecho con mi esposo. Ahora ese hombre que tomaba todo de 4 días, ahora ya son 8 años por la misericordia de Dios que conocemos al Señor. Y ni siquiera ni un trago de cerveza, ni le he visto borracho. Le doy gracias a Dios. Y le digo, Señor, ¿cómo no agradecerte todo lo que estás haciendo en mi vida, en la vida de mi esposo, lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo? Nos sigues enseñando muchas cosas. De ahí vinieron las pruebas, hermanas. Como dice, todo cristiano tiene que, experimentar las pruebas, nuestra fe, ¿dónde está puesta? Yo comencé a experimentar a los 6 meses de convertidas, mis hermanas. Mi hijo, el último, llegó a convulsionar, mis hermanas. Llegó a convulsionar por una fiebre. Mi esposo y yo corríamos,
Como seres humanos nos desesperamos porque teníamos 6 meses recién en las cosas del Señor, llamando moto que nos lleve a un hospital, y un vecino nos llevó, pero mi hijo en eso entonces, nosotros, yo y mi esposo, vimos la mano del Señor, porque en ese momento, en 10, 15 minutos mi hijo se me fue. Se me enfrió totalmente, se me puso morado, se entiesó su dedo de mi esposo, se quedó en su boca. Y yo decía, Señor, yo lloraba, clamaba en la moto, mi hija por otro lado. Dice, mi esposo dice, nomás una sola palabra que mi esposo le dijo al Señor, Señor, yo solo en ti he creído. Tú, mi hijo, no, Señor, yo te voy a servir, le dijo, yo te voy a servir, yo y mi familia te vamos a servir. Esa palabra que mi esposo dio, mi hijo regresó. Mi hijo volvió y como diciéndose, en el hospital llegamos todo, incluso ese día hubo tráfico, todo. Mi hijo no se podía parar, pero yo sabía que el Señor lo había hecho. El Señor nos estaba dando experiencia para que nos aumente nuestra fe, porque a veces nosotros como seres humanos en los caminos de Dios somos un poco incrédulas, pero el Señor es el que nos va dando fe cada día entre medio de las experiencias, de nuestras pruebas que el Señor nos da. Dios nos fortalece cada día y son bonitas esas experiencias tener con el Señor, porque te fortalece y te da ganas de buscar más del Señor, y que si vienen las pruebas, que el Señor, como le digo, diablo, tú estás vencido en el nombre del Señor. Así venga lo que venga, así te metas con mis hijos que son jóvenes ahora, yo sé que ellos te van a servir en el nombre del Señor. Mis hijos ahorita están lejos del Señor, pero yo sé que ellos van a venir a los pies del Señor, porque ya el Señor en su palabra lo dice, serás salvo tú y tu casa. Y yo sé que mis hijos algún día van a estar parados acá testificando también de las grandezas que Dios ha hecho en sus vidas. Así que ese es mi corto testimonio, mis queridos hermanos. Sigan adelante en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga mucho.